Fijaros que esto es la era, estos son vellones y estos son alquimistas exprimiéndolo. Bueno, me cago en la mar, y lo de los orbes lo teníamos aquí. El triunfo hermético, la piedra filosofal victoriosa. Descubre en la luz unos corpusculitos los cuales son necesarios para obtener la piedra. Definiéndolo así, hay en la luz unos corpusculitos de dicho. Esto estamos repitiendo lo mismo. Fijaros, lo que está arriba es lo mismo de lo que está abajo. Entonces, el alquimista está buscando la forma de atrapar esos corpusculitos, ¿no? ¿Cómo se representa? Pues, mira, este es Poseidón. ¿Qué mejor forma de representar esos corpusculitos que son los que después se manifiestan en las sales del rocío, que mediante sales? ¿Y quién es el rey de las sales? Que están en un agua, como el rocío. Pues Poseidón. ¿Y qué está Poseidón? Atrapado en la gota de agua, refiriéndose más que son las sales. Hay dos niños chicos porque está embrionario, el macho y la hembra, es decir, ahí está todo, es el huevo, es donde está todo necesario para la creación. Tenemos el positivo y el negativo. Fijarse, ¿ves? Lo que está arriba, exactamente igual que lo que está abajo. Te está diciendo aquí que esa gota la tienes que destilar. Y aquí te está diciendo que de esa gota tienes que sacar otra agua. Es prácticamente, y me encantaría deciros todo lo que se puede sacar de ahí y toda la simbología que se puede sacar de ahí, pero es que no tenemos tiempo. Mira, esto es los orbes, esto es lo que he hablado. Bueno, se me ha olvidado decir que cuando pasemos
tenemos las botellas congeladas, por lo menos como lo hago yo, caen en el recipiente, pero después me molesto en filtrarlo. Antes lo hacía con una piedra porosa, que eso se quedaba chapó, pero es que valía muy caro para todas las veces que haya. Digo, no, yo prefiero esto, pero fijaros que le pongo al filtrador 1, 2, 3, incluso 4, con 4 filtros. O sea, no le va a entrar nada. Y es mucho más barato. Y más cómodo. Porque vosotros no sabéis lo que tarda y... Bueno, es que desde ahí no los vais a ver. Aquí se está viendo la sale. Fíjate que no llega a ser amarillo del todo, ¿eh? El de estos es más bien blanquecino, tirando a amarillo, pero blanquecino. Si tú lo ves muy amarillo, como las imágenes que os he enseñado del azufre filosófico, tira el rocío. Porque eso es que se te ha quemado. Aquí se ven las sales, pero evidentemente vosotros no lo podéis ver, al menos que alistéis en la cabaña del druida, porque ni aunque os ponga la cámara aquí, las sales son puntos muy chicos que tendría que estar así para verlo. Yo desde aquí lo estoy viendo, pero evidentemente desde aquí, y menos desde un móvil, desde vuestra casa, que lo estáis viendo en televisión, pues no. Ahora, os alistáis a la cabaña del druida y verás que bien lo va a ver. Seguimos. Ah, bueno, aquí tengo yo. ¿Eres capaz de ver esa motita atrapada? Ah, vale, no, sí, claro, no. El maná es una expresión que aparece por primera vez en el Éxodo como el alimento de Dios al pueblo de Israel. Esto lo voy a leer tal que así. Éxodo. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento. Y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda. Tan menuda que parecía una escarcha sobre el suelo, como si fueran los orbes. Cuando los hijos de Israel lo vieron, le preguntaron uno a otro, ¿es esto maná? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Según el testamento de Lulio, siglo XIV, la destilación del rocío generaba unas sales que hacían de imán llamado magnesia en términos alquímicos. Para el ánima, que una vez atrapado consistía fijarlo en una sal haciendo de una sustancia perfecta e inalterable. A raíz de esta se podía fijar el maná, haciéndolo manifiesto en un elemento. Se pensaba que proyectándolo a la sustancia que se quería trabajar la perfeccionaba. Sarmiento, en su tesis doctoral sobre la alquimia en España, que os la recomiendo, del siglo XV, XVI, XVII, tan solo podemos decir que cada destilación lleva el mismo proceso y temperatura por distintos elementos. El nigredo, un fuego, el albedo, un agua y lo más sutil o complicado de hacer, el aire. Estos son los sorbes o el maná. Ah, esto ya sabéis que es en la cabaña del druida, pero fijaros que está como una especie de desnivel y que acaba en un río. Por lo tanto estamos acumulando los orbes y para colmo lo estamos atrayendo porque tenemos el río al lado. Si encima le ponemos ya botellas congeladas, pues vienen todos para nosotros y nos los quedamos nosotros, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Porque esto está todo militarmente formado en la cabeza para que esto diera el pelotazo, vaya. Dice, no, es que yo no quiero aprender alquimia. Digo, no, es que te estoy metiendo la cucharita en la boca, tío. Te va a gustar y vamos a despertar todos, y de eso se trata. A mí no me gusta estar dormido. Que por otro lado, estar dormido es muy importante, porque se necesita estar dormido y despierto, y está una cosa entre medio que es la vigilia. Entonces, continuamente el ser humano es una máquina de estar transmutando positivo y negativo y quedarse con un equilibrio de entre medio. Eso viene porque primigeniamente éramos nada, o era una cosa en reposo, una gestación. Por eso también muchas veces cuando te tapas en la cama tú te quieres tapar, te quieres sentir la madre, ¿sabes? Quieres estar envuelto en el continente y así encurvadito de como estaba tú en el vientre de la madre ahí tan ricamente. Y ahora después de este parón vamos a seguir. Ah, fijaros, cosas, fotografías llenas de maná.
Es que aquí se ve claramente del nivel. Ah, aquí es donde tenía que haber explicado yo la concha, me cago en la mano. Bueno, también quiero decir que fíjate que esto lo lleva marcado en el simbolismo, pero que un rosario que es, son como un conjunto de gotitas, pero no, son las gotitas que tiene, que acaba en la cruz, ¿no? El rosario, y cuando hablamos del rosario de la aurora, hora del oro. ¿Por qué del oro? Porque se ve el sol. Ah, entonces está relacionado con el sol. Sí, es que los alquimistas recogían eso al alba, sol y luna. Bueno, esto ya... Otra vez, anda que no me repito yo con esto. Céfiro era el dios del viento, que lo vamos a ver. Ah, pero aquí a lo mejor lo ves. Ah, vamos a leer la frase. Aquí. Lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que hay en el agua y en el aire, lo que hay en todas las cosas, y lo que dio el himno significa, yo lo llevo en mi pecho. El alquimista tiene que saber cómo interactuar los cuatro elementos para encontrar ese estado de equilibrio donde aparece Sofía o la conciencia, el desarrollo. Somos artesanos que necesitan una materia prima especial para acumularla y potenciarla y conseguir manifestar esa energía en la proyección que queramos, ya que al estar en todas las cosas es posible proyectarla en todas las cosas. Difícilmente se puede conseguir un estado de equilibrio sin un templo. El templo tiene las armas del alquimista que emplea para recibir los elementos de la naturaleza y saberlo transmutar en equilibrio. Cuando me refiero a un templo es que, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de lo de la luz por los rosetones de la iglesia. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que construir algo para reproducir los elementos naturales. ¿Por qué? Porque no en el sitio albergan todos los elementos naturales que nos van a hacer falta de trabajar con ellos. Entonces, por eso digo que somos artesanos, o nos lo fabricamos, o aquí no hay tu tía. Y la cabaña del druida, pues una tapadera ante todo. O sea, tengo gallina, pero se trabaja en homúnculos. Eh, tengo despensa para meter mi cerveza, bueno, nuestra cerveza artesanal y nuestra... Sí, pero es para dejar el rocío, porque una vez que tú recolectas el rocío, las condiciones óptimas, yo antes lo tenía en un frigorífico, pero me daba tiempo que se corrompía antes, olía, que esas cosas no, porque los textos alquímicos te dicen que la dama blanca, más conocida como el rocío, no puede corromperse. Y eso es que he hecho un olor que no vea cuando llevan unos días. Y sin embargo, si lo dejas en una... bueno, que además mi despensa es la leche, porque es un boquete en la tierra, vaya, es eso. Y el hormigón por al lado y tal, que le da forma de pozo, pero es un boquete en la tierra, porque decían que había que enterrarlo en la tierra, que era la mejor forma. Y la verdad es que no se me ha podrido ninguno desde entonces, oye. De hecho, el boquete que se ve al Nosferatu calvo saliendo del boquete y haciendo así, pues ahí es donde se guarda el rocío. Y otras cositas también. Bueno, otra vez. Oh, joder, con la imagen de Furcade. Y estamos en el minuto 16. Pues vamos a cortar aquí.